Hola amigos, tanto tiempo, ¿cómo están? Bueno, les debía la segunda tanda de videos donde vamos a empezar a estudiar despacito todas y cada una de las emociones negativas, empezando por la más difícil y la más peligrosa, que es ni más ni menos que la envidia. Tiene tantos matices y tantas aristas que ustedes se van a sorprender, como me sorprendí yo cuando la comencé a estudiar. Es Tiene una naturaleza muy rara y parece fácil de descifrar, pero es justamente la más difícil de descifrar, la más difícil de reconocer y la más difícil de aceptar, de reconocerla en uno mismo. Así que bueno, ahora vamos a ver, no voy a compartir pantalla, pero bueno, vamos a comenzar viendo un poco de qué se trata todo esto. Si sos envidioso, prepárate a sufrir, prepárate para seguir sufriendo, porque es muy difícil erradicar este defecto. Hay que trabajar bastante sobre sí mismo, pero fundamentalmente hay que conocerlo. Por eso, cuando hay conocimiento, hay una vía de salida, porque cuando conocemos algo vamos a saber qué hacer para salir. De la otra manera somos arrollados por la emoción negativa en este caso. Nunca somos arrollados por una emoción positiva, siempre por las negativas. Las positivas nos elevan, las negativas nos mantienen como esclavos, con cadenas. Y esta es la que más nos encadena. Entonces, por eso la vamos a ver primero, aunque por ahí hubiera sido más fácil ver el miedo, la angustia, ahora que está tan candente con el tema este de la pandemia y todo eso, pero no, vamos a empezar por esta justamente porque es la más difícil y es la que hay que encarar. Entonces, si empezamos a encarar lo difícil, después lo otro nos va a resultar más fácil. Y también puede ser que situaciones como el miedo o la angustia reconozcan como emoción madre a la envidia, porque las emociones tienen hijas y tienen madres. Siempre hay que ver cuál fue la emoción primigenia para poder determinar en qué estadio de la cadena, porque es una cadena, en qué estadio de la cadena estamos. Entonces, bueno, vamos a comenzar a definir a esta emoción negativa, la envidia, que comenzó siendo muy bien descrita en poquísimas palabras por Aristóteles, que la definió como pena del bien ajeno. Pena, hay pena, pena del bien ajeno. Y consecuentemente, alegría del mal ajeno, aunque alegría en realidad para mí no es la palabra exacta, no lo es, ya que la alegría es una emoción positiva pura, prístina, es como el regocijo, forma parte de la estructura luminosa de nuestra naturaleza, sin sombra de maldad. En cambio, la alegría del envidioso es una satisfacción brutal que se siente y malsana cuando se produce la caída de la persona envidiada. ¿Y por qué? Porque esa persona por fin ha dejado de disfrutar del bien que el envidioso codicia y quiere para sí. Esto hay que tenerlo muy bien en cuenta si se quiere comprender la verdadera naturaleza de la envidia. El envidioso quiere privar de algo a otro, porque no puede tolerar que el otro lo tenga, que sea feliz con lo que tiene y que él no lo tenga, él o ella. Acá no hay géneros. Hombres y mujeres sin excepción, ambos pueden ser víctimas, podríamos decir, de esta poderosa aflicción mental. Entonces el envidioso desea la destrucción del poseedor de lo envidiado y hasta que esto no se dé, hasta que esa situación no se dé, no va a vivir en paz. Entonces, a menos que se la desarme, y hay modos de desarmarlo, obviamente que hay modos de desarmarlo, hay modos de desarmar todo, y hasta que no lo veamos bien, prepárense, si son envidiosos, a no vivir en paz. Y realmente quieren vivir así, porque alguien tiene otra cosa. Es una estupidez. La envidia hace perder las horas más valiosas de la vida de una persona. No es que atrapa un poquito, atrapa toda la estructura psicológica y mental. Es una emoción razonada. No es una emoción instintiva, visceral como la ira, que sale y salta y explota. No, es algo bien pensado y razonado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es peor.
Por eso se dice que la envidia atañe al grupo de los sentimientos penosos e intencionales, puesto que es una desazón que nos provoca algo exterior. Después habría que ver qué y por qué, pero de momento vamos a estudiarla en general. Por este motivo, la envidia no es una emoción, como dije recién, no es una emoción intensa, visceral, la ira, que sale, puede ser, bueno, hay ira interna, hay una ira que es interior, que destruye a la persona por dentro, pero sigue siendo violenta y visceral, igual, porque sale de golpe. La ira que pone a la persona lívida en lugar de ponerla roja de ira. Uno puede estar rojo de ira o lívido de ira. Es la ira que se va para adentro, que deja a la persona que de la ira no puede ni hablar. Pero es una emoción visceral igual. En cambio, la envidia nos provoca un malestar general, ponderado, duradero, de reflejos corporales que quizás no nos demos cuenta porque son muy escasos e imperceptibles. Siempre se tratan de ocultar, aunque muchas veces se dejan de entrever a través de la mirada. El que sabe ver ve si alguien es envidioso o si alguien está siendo tomado, captado, capturado por la envidia y no sabe cómo salir de allí. Por eso es un sentimiento intencional y reflexivo, lo cual hace más difícil todavía el hecho de poder salir de él. La envidia es un verdadero hambre espiritual, porque el yo se siente sin fuerza, se siente inferior. La persona envidiada se coloca en posición de subordinación. Yo estoy acá, soy el envidioso, y el envidiado siempre lo tengo que poner acá arriba, porque si lo pongo a mi nivel lo dejo de envidiar, y si lo pongo abajo menos. Es decir, el envidioso siempre está en una posición de subordinación en la cual él mismo se coloca, que no tiene por qué estar en esa posición, pero bueno, es lo que provoca esta emoción. ¿Y por qué ocurre esto? Entonces, el yo se siente sin fuerzas y eso le va provocando un intenso sufrimiento interior. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque la envidia reconoce como emoción antecesora a la autocompasión, que sería, por decirlo así, como el paso previo, la madre de la envidia. Yo primero me autocompadezco, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no me tocó? ¿Por qué al otro sí, yo no? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? Siempre me toca a mí, nunca me toca nada. Entonces en ese momento puede ser que se cruce una persona que sí tiene lo que quiero y ahí explota la envidia. Explota como si fuera, pero es algo muy brutal. Por eso lo vamos a ir viendo despacito. Sí, brutal pero razonado, no brutal visceral. Ojo con esto. Entonces, una vez reconocido esto, cuando nosotros ya sabemos que la autocompasión es por lo general la madre de la envidia, debemos continuar, debemos empezar a ir para atrás, para detectar cuál es la verdadera emoción madre, la emoción madre de toda esta cadena de emociones negativas, para ver qué la provocó. Puede ser quizás, o sea, lo que está detrás de la autocompasión, puede ser quizás la imposibilidad de esta persona para concretar algo. Quizá también puede ser cobardía para abordar lo que se desea. Tengo miedo, me da miedo y no quiero actuar y qué van a decir. Quizás esa sea la emoción madre. Habría que ver, pero muchas veces va por ahí. ¿Por qué? Y porque, bueno, ¿qué pasó? Y yo siento autocompasión, pero ¿qué hice? Y por lo general no hice nada, porque no pude, porque me bloqueé, por algo que me dijeron, por mandatos preexistentes. Ahí puede estar el verdadero origen, que después va a desembocar en autocompasión, después va a desembocar en envidia y luego va a explotar como ira. Pero de seguro, estos sentimientos hacen que la persona se empiece a compadecer a sí misma, porque no hizo algo, porque la vida, siempre es la vida la que no le dio lo que anhela. La persona por lo general no dice, yo no pude, yo no trabajé para esto, yo no me metí en el dial de tal cosa para ver si lo puedo lograr. No, no, la vida o es Dios. Siempre hay un ente externo, la inteligencia universal, que es la que le provocó
en lo que tiene y lo que siente ahora. Entonces, cuando se confronta, como dije recién, con alguien que posee lo que ella ansía, la envidia surge violentamente contra ese ser que sí lo tiene. Y todo este cúmulo emocional que va creciendo, 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 lleva inmediatamente a la ira. Y la ira con sus consecuencias. Se puede hasta llegar a matar a la otra persona. No es que es algo chiquitito, algo que podemos dominar así nomás. Una envidia muy brutal lleva ¿cuántas veces, cuántos balazos se habrán disparado por envidia? Creo que no se pueden contar, que son tantos que, que no llegan hasta el número infinito, pero por ahí le andan cerca. Por eso, esta es una emoción que es muy difícil de revertir, pero que es bastante fácil de comenzar este trabajo cuando se la comprende bien, porque justamente es difícil de revertir porque no se la comprende. Cuando empezamos a ver que primero nos hemos autocompadecido y que nos hemos autocompadecido porque antes pasó algo, alguna imposibilidad de algo, entonces sabemos que tenemos que atacar esa causa, no la envidia, porque la envidia va a ser una consecuencia de eso y va a terminar quién sabe dónde. Por eso, esta es una emoción negativa secundaria, porque proviene de dos emociones también negativas primarias. La primera es el apego. El apego, según los budistas, es la madre real de todo el dolor del mundo. En el budismo se dice, mata el apego, mata el deseo y matarás el dolor. Puedo yo estar o no de acuerdo con eso, pero bueno, es una filosofía. Lo que quiero tener y no tengo es lo que me produce esa pena del bien ajeno. Si yo no lo quiero tener, obviamente no voy a tener pena de nada, pero puedo caer también en la aflicción mental de indiferencia. Entonces ahí es donde hay que encontrar el sereno equilibrio que cuesta tanto. Entonces, el dolor que me provoca el no tener alguna cosa es una de las emociones primarias, por apego. Yo estoy apegada a algo y entonces quiero tener eso y ¿por qué no lo tengo? Y Dios no me lo dio y la vida, bla, bla, bla. Bueno, esa es la primera emoción primaria que se mezcla con la segunda emoción primaria que es el dolor que me provoca el no tenerlo. Y la ira, que es esa conducta, o sea, la ira es, digamos, madre de la envidia como emoción primaria, no como cadena de emociones, que hablábamos autocompasión, imposibilidad para actuar. Las dos emociones primarias que provocan la ira son el apego, de donde surge, el apego y la ira. La ira es la conducta de violencia interior constante, por eso proviene del apego y de la ira. ¿Por qué? Porque es esa conducta de violencia interior constante que no cesa, pues el envidioso vive persiguiendo, consciente o inconscientemente vive persiguiendo la destrucción no del objeto de la envidia, sino de la felicidad que ese objeto o sujeto le brinda al envidiado. Lo que se está envidiando en realidad es la felicidad que la otra persona tiene y yo no. ¿Y por qué yo no? Y entonces, ¿por qué el otro sí, yo no, que está tan contento porque se compró ese auto? No es que yo quiero la destrucción del auto, lo que quiero es la destrucción de la felicidad de esa persona y de ser posible la destrucción de esa persona. Por eso, este terrible dolor no cesa nunca. Y a la primera persona que perjudica es a nosotros más que al otro, porque el otro sigue disfrutando de lo que tiene. Ahora vamos a ver todo ese asunto de que por qué no hay nada peor que la envidia, que lo que nos hace más mal es la envidia, eso es relativo, ya lo vamos a ver. Entonces, por este motivo, por el dolor que nunca cesa, se ha dado en llamar a la envidia la emoción del hierro al rojo. Fíjense que, por ejemplo, cuando en la terminología cristiana hablamos de los pecados capitales, los 7 pecados capitales, debemos reconocer que todos tienen algún polo opuesto que es bueno, o sea, podríamos decir su lado bueno. Por ejemplo, el orgullo tiene su buen lado, supongamos, en la humildad, en la autoestima. La pereza lo tiene en ponerse a trabajar, la lujuria en la continencia, la gula en la moderación, la avaricia muchas veces en la empatía por los demás, en la consideración hacia los demás, y la ira en el sosiego y la calma. Pero la única excepción para esta polaridad positiva y para la que nunca hay un buen lado es la envidia.
De ahí que tantas personas la oculten o disfracen, porque se considera que es como una emoción negativa socialmente muy reprehensible. Pero es bueno reconocerla. No tendríamos que tener miedo de decir soy envidioso, porque eso desata la llave que nos va a permitir salir de esta emoción. Si la seguimos camuflando, y a veces nos la camuflamos hasta a nosotros mismos, ¿no? Yo envidiosa, ay, no, no, puede ser que me enoje un poco, sí, puede ser que esto me moleste, mentira, tenés una envidia que no das más, y darías lo que no tenés para ver al otro tirado en el piso y revolcándose, y que no tenga la felicidad que dice, que le provoca ese objeto o ese sujeto, porque ahora vamos a ver qué cosas envidia. Pero antes, para envidiar se necesitan dos condiciones. Que lo envidiado sea valioso para mí, puede ser un objeto o un sujeto. No es lo mismo que los celos. La envidia no es lo mismo que los celos. Los celos no son pena del bien ajeno. Los celos es, quiero lo que el otro tiene para mí. Es una especie, ahí está involucrada la posesión, que venga para acá. Esos son los celos. No, esto es distinto, no confundamos. Los celos lo vamos a ver otro día. Y segunda condición, que eso tan valioso sea de alguien. No, no envidiamos un objeto per se. Por ejemplo, un tesoro que está tirado en la playa y no lo envidiamos. Ahora, si alguien lo llega a agarrar, ahí sí nos surge la envidia. Y también, ¿por qué no lo agarré yo antes? Porque está también muy, muy pegadita con la competencia. Entonces, lo que se envidia, es decir, sin un propietario titular de eso, del objeto o del sujeto, no hay envidia. Lo que se envidia no son los bienes, es el goce que, escuchen bien esto, el goce que nosotros creemos que nos van a producir. A lo mejor no nos van a producir. Cuando veamos cuáles son los pasos para salir de la envidia en otro video, vamos a ver que primero hay que ver si realmente nos van a producir el goce que nosotros creemos que nos van a producir. Y aquí ocurren cosas muy locas, que hay que saber porque solo así entenderemos la verdadera naturaleza de la envidia. No se envidia necesariamente algo lindo. Esto cuando yo lo vi por primera vez, la verdad que me espanté. Por eso se los transmito. Se envidia algo que no se tiene y que otro lo tiene. Esa es la verdadera naturaleza de la envidia. Por ejemplo, tenemos la envidia de objetos o situaciones insólitas. He escuchado personas envidiando tumbas. La tumba que tiene en el memorial y yo voy a tener que ir no sé a dónde. Bueno, la enterraron en el cementerio tal de qué sé yo, qué sé yo. ¿Qué? ¿Envidian la tumba de un muerto? Sí, yo lo escuché. No es que me lo contaron, yo lo escuché. O el servicio de funerario que tuvo fulano de tal, que fueron 300 personas. ¿Y de qué le sirve a fulano de tal que ya salió de este mundo, que hayan ido dos personas, 100, 200 o 1000? ¿Se dan cuenta que no tiene lógica? A veces la envidia lleva a situaciones totalmente ilógicas. Segundo, la autoenvidia. Autoenvidia, me envidio a mí misma, y sí, puede ser. Cuando yo veo una foto mía, cuando yo tenía 18 años, y me veo ahora, bueno, hay muchísimas personas que se autoenvidian y ese es el objeto de tanta cirugía plástica. Es increíble. Yo no lo podía creer. Yo digo, bueno, esto es una locura. Pero sí, después analizándolo detenidamente es así. ¿Qué es lo que quiero cuando yo me quiero estirar y la nariz y qué sé yo qué y el pelo? Y lo que quiero es en cierto modo, no solo, digamos, estar linda para los varones o bueno, que digan qué linda que soy, qué joven que estás. No, no, no. Quiero tener esa juventud que perdí, que eso no lo voy a tener nunca, a menos que se descubra una máquina de rejuvenecimiento, que por ahora yo no veo visos de que esté en marcha. Entonces, la autoenvidia es esa envidia pena de lo que fui, porque ahora ya no lo soy y cada vez voy a ser más vieja y cada vez voy a tener más arrugas y eso es un bollo que no termina más. Y eso sí, va más relacionado quizá con las mujeres que con los varones, pero los varones lo sienten también, en otra forma quizás, pero lo sienten también. Y luego tenemos la envidia paralela, que es muy común en íntimas amigas, o sea, son íntimas amigas, se quieren, dicen que se apoyan, pero si alguna
llega a obtener una pareja o algo que la otra no tiene, es la enemiga mortal. Desde la disfuncionalidad, obviamente. O sea que es la envidia paralela. Yo te envidio a vos y conseguiste esto, y qué lindo si lo perdiste. Entonces, ¿cómo te voy a consolar? Sos mi íntima amiga, te voy a consolar, te voy a abrazar, qué sé yo. Pero qué lindo que lo perdiste. Porque si hubiera seguido con eso lindo que tenés, y yo me moriría de envidia, mi corazón estaría desgarrado. Es así como se piensa. Es muy cruel. Todo esto es muy cruel, por eso hay que tenerlo bien en cuenta porque nadie o casi nadie se lo va a reconocer. ¿Y por qué? Porque en la envidia está implícito un vacío de felicidad, un déficit grande de felicidad. Es el malestar que yo siento ante la felicidad ajena, superior, deseada. Para mí es inalcanzable. Entonces, ¿pero por qué yo me pongo abajo? ¿Alguna vez me pregunté si yo no podría, en vez de hacer esto, envidioso, envidiado, hacer esto? ¿Yo con mi trabajo personal? No, es mejor estar así, envidiando al otro y perdiendo mi vida. Piénsenlo bien. Para algunos, la envidia forma parte de los instintos naturales, exactamente como podría ser el amor, los celos, la agresividad. En cambio, para otros pensadores, la envidia es un fenómeno adquirido, con el contacto social, que cada vez empuja más a la persona a envidiar a quien es más o tiene más. Por eso se la llama también la cara oculta de la competitividad y tiene que ver con la sed de poder y de superioridad. Entonces, la envidia es una intoxicación de la personalidad, con alteraciones penosas, tanto para el que la sufre como para el envidiado. Pero después ya vamos a ver el tema del envidiado, que es otra cosa. Tiene que estar en cierto dial para poder ser perjudicado. La envidia es uno de los males sociales más graves que existen. Acuérdense, uno de los males sociales más graves que existen precisamente por lo solapada que está. Y quien ha sido alguna vez lastimado por ella, o víctima de la envidia, sabe perfectamente que no es posible defenderse, ni ponerse a salvo de los desmesurados ataques que el envidioso sin ningún escrúpulo va a llevar adelante. Desde ese punto de vista es que el envidiado está en peligro, pero para eso tiene que estar vibrando en ese dial, porque si no, si la persona no está dentro del mundillo donde se mueve así en ese dolor constante, el envidioso no tiene nada que temer, pero eso lo vamos a ver bien más adelante. La principal raíz psicológica de la envidia es la falta de confianza, en realidad, en nuestro propio valor, que esto lleva, como dijimos antes, a la autocompasión por falta de autoestima, y hay también ahí un acendrado sentimiento de impotencia. Nuestro modo de vida no nos resulta grato, nos encontramos como incapaces o impotentes de cambiar las cosas o de alcanzar los medios que queremos lograr. Y bueno, entonces nos sentimos como que estamos exentos de una perspectiva de progreso. Y esto no es así. Hay que saber muy bien que esto no es así. Es el envidioso el que cree que es así, pero no es así. Nadie está exento de posibilidad de progreso. Lo que pasa es que el progreso hay que quererlo y hay que buscarlo. Yo no me puedo quedar en el sofá envidiando al otro y maldiciéndolo todos los días por lo que tiene, por el auto, por la casa. Estoy perdiendo mi vida. De esa manera es una locura. La envidia entonces es una emoción negativa que no pertenece al estrato superior del espíritu, pero como dijimos, es el más racionalizado de los fenómenos afectivos y es una de las sensaciones negativas para el que la siente y también para el que la inspira, porque hay que ver si el que la inspira encima está vibrando en el dial de la soberbia, entonces bueno, ahí sí, la envidia y la soberbia se cruzan en un duelo admirable, que es tremendo. El envidioso y el soberbio. Esos dos son enemigos naturales. Y cuando se produce ese rapport, eso sí es muy peligroso. La relativa racionalidad y la rotunda malignidad de la envidia explican que esta emoción negativa sea un fenómeno que se oculte. Siempre se oculta. Al hacer una autocomparación del que tiene menos que el otro, que no lo merece, esto provoca al envidioso una sensación de inferioridad muy grande y le quita toda posibilidad de felicidad. Entonces, ¿cuál es la causa relacionada con la envidia?
se da con la inalcanzabilidad del objeto, cualidad o vinculaciones del envidiado. Por eso se dice que la envidia más común es la patrimonial. También hay una envidia social, porque yo no pertenezco al círculo social del otro, y entonces yo soy inferior porque pertenecer tiene sus privilegios, de ahí vienen todas esos eslogan. O hay también una envidia existencial, pero como ya vimos, hay envidias muy locas, que envidian cosas muy feas, que otro ni siquiera pensaría en envidiar algo así. Entonces el envidioso no desconoce los valores, no los repudia. No es que no tenga valores, pero los desea para sí. Y sufre por la dicha que le produce al envidiado y de la que él carece. Por ejemplo, Plutarco afirma, yo no estoy muy de acuerdo por lo que vimos antes y que ahora la neurociencia está estudiando también, pero Plutarco afirma, se envidia lo resplandeciente. Bueno, en cierto modo es así, porque si yo estoy envidiando tumbas, no es que voy a estar envidiando una tumba perdida por ahí. Estoy envidiando la tumba que no sé quién tiene en el memorial y el servicio funerario que le hizo no sé qué empresa súper en servicios funerarios. Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de ser algo bueno, que no sé cómo explicarlo, es algo muy feo, es en cierto modo resplandeciente, porque es lo mejor en su rango. Entonces, el que sufre este mal se resiste a ver su propio sufrimiento, lo camufla, lo rechaza. Muchas veces la envidia se relega al inconsciente o se transmuta, así lo desfiguramos, primero para que nadie se dé cuenta, pero fundamentalmente para que yo no me dé cuenta. Porque es muy duro decir, y yo tengo envidia del otro porque no tuve, digamos, como dicen, bueno, no quiero decir malas palabras, pero huevos suficientes para hacer lo que hiciste vos. O sea, o no tuve la valentía, o no tuve el coraje, y me quedé así, y bueno, y ahora tengo que ver la grandiosidad de los demás, porque yo no lo pude lograr. Entonces, la envidia no tiene ninguna nota valiosa, es ruin, es negativa, es pura malignidad. Es un sentimiento penoso, muy penoso, sin la menor mezcla de benignidad. Por eso se la llama la emoción del hierro al rojo, porque el envidioso va a llevar un hierro al rojo en todo momento, toda su vida, que le va quemando la mano hasta que lo va a dejar sin mano. Y al otro le hará algo o no le hará nada dependiendo de ciertas condiciones. La primera es las frecuencias vibratorias. Por ejemplo, eh, hay una ocultista que fue muy famosa en el siglo XIX, llamada Dion Fortune, se escribe Dion Fortune, que siempre decía que nadie puede ser alcanzado por ningún pensamiento ni emoción negativa si está, por ejemplo, en el teatro riéndose de las carcajadas, riéndose de las payasadas, podríamos decir, o de la risa que provocaban las películas de Chaplin. Era la época de Chaplin, más o menos, porque ella vivió en los últimos años del siglo XIX y en los primeros años, las primeras décadas del siglo XX. Ahí Chaplin era el cómico por excelencia. Si yo estoy riéndome con Chaplin, yo estoy elevando mi frecuencia vibratoria. Me estoy riendo, estoy feliz, estoy contenta, porque la película es linda. Y entonces el otro está así, con el hierro, el rojo en su mano, sufriendo y deseándome lo peor, y a mí no me pasa nada, porque yo salí de su dial. Si no estoy vibrando ahora, ojo si yo soy envidioso, ojo si yo soy envidioso, porque el otro me envidia y vamos a estar en el mismo dial. Entonces, tanto das, tanto recibís. Y después también hay otro peligro. Vamos a suponer que el envidioso viva en el entorno del envidiado. Y bueno, si puede perjudicarlo, lo va a hacer. Va a decirle algo al jefe, va a inventar, no sé, cualquier calumnia, o sea, va a ir por la vía indirecta para perjudicarlo, y puede hacer cualquier cosa, hasta matarlo. Así que bueno, por eso tiene una peligrosidad real. Entonces, para aquel que desee realmente apartarse de esta emoción negativa que corroe por años y años y años a las personas por dentro, tengan en cuenta esta máxima, que también parece muy loca, pero es muy real. La envidia se combate con trabajo, un trabajo sobre sí mismo, que en combinación con el estudio de determinadas leyes universales y herméticas va a llevar a la persona a dos objetivos diferentes. Primero, a apartarla del sujeto envidiado.
la cual se llama desviación atencional, tan estudiado ahora en neurociencia. Y la segunda, aproximarla al objeto que se desea, al objeto que realmente la persona quiere obtener para sí, o sujeto, o lo que sea. Esta es una tarea de 7 pasos para identificar bien qué es lo que se quiere y cómo lograrlo, más allá de quién lo posea o las circunstancias que llevaron a otros a triunfar. Entonces, esta excepcional tarea va a llevar al ser a hallar su propio camino, a identificar lo que realmente quiere e ir en pos de ello de manera legítima. Pero eso lo vamos a dejar y lo vamos a estudiar en el siguiente videito, porque si no ya para hoy sería mucha información. Bueno, espero que pasen lindo este viernes, que tengan un hermoso fin de semana y nos veremos en el próximo encuentro. Como digo siempre, hasta todo momento y hasta luego.